¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? Vamos a leer este pasaje. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Judá, o Judá en hebreo, versículo 9. No olvide que el libro de Judá lo escribió el hermano del Señor, uno de los hermanos menores del Señor Jesús. En estos temas tan profundos que tocamos, donde te invitamos, la razón de que te hagas miembro de nuestro canal de YouTube, y es más, que le piques la campanita. No olvides que tienes que buscarnos como Antonio Bolaines Oficial, para que cada vez que toquemos temas como este, como otro que viene ya ahorita, la campanita te avise. O como cuando grabamos El Mundo Actual, que es todos los martes a la 1:12 de Centroamérica. Blin, te suena la campanita y lo veas en primicia, porque después ya no lo vas a volver hasta el siguiente día. Hablemos de este hecho extraordinario que se toca en la historia. Ese personaje extraordinario, ese hombre llamado Moisés, ese hombre que inclusive en nuestro masterclass tocamos como uno de los dos grandes testigos. Porque algunos dicen que los dos testigos son Elías y Enoc. Eso lo tocan muchos evangélicos porque desconocen en profundidad el misterio del judaísmo. En el judaísmo se hablan de dos personas, hasta hoy en día, en la famosa Cena del Seder, o de la Pascua. Se habla de Moisés y de Elías, a los cuales están esperando, con los cuales Jesús se manifestó en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, y hablaba con los dos, Moisés y Elías. Ese Moisés que tiene una característica única en la historia del pueblo judío. Ese misterio profundo con que fue salvaguardado cuando su madre lo puso en aquella pequeña balsita y puso el niño, y las corrientes del río Nilo lo empezó a llevar. Nada sucede por accidente. La hija del faraón, en su creencia mitológica, creía que los dioses le iban a enviar un hijo porque ella no anhelaba un hijo. Y cuando sus doncellas están bañándose en las aguas del río Nilo, ven venir una pequeña balsa chiquitita flotando. Toman aquel misterio de la balsa, escuchan los llantos de un niño en aquella pequeña balsita. Lo toman e inmediatamente lo ponen en los brazos de aquella princesa, la hija del faraón, quien al ver a aquel niño en su inocencia mitológica, ella pensó que los dioses lo estaban enviando. Y agarró a aquel niño y lo recibió como un regalo especial. Es una historia lindísima, preciosa. Y aquel niño va a crecer en la realeza del imperio egipcio de aquel entonces. Al crecer en la realeza, ese niño fue educado en la realeza, en todas las ciencias conocidas de aquel entonces de los egipcios. Es decir, fue un niño profundamente educado. Y como joven, educado también en las fuerzas militares, porque lo estaban entrenando para ser el futuro faraón.
de la primer potencia conocida en aquel entonces. Y lo demás, usted conoce la historia de Moisés, quien no escatimó el ser el heredero de la primer potencia del mundo, sino que se convirtió en un humilde pastor por causa de su pueblo, de su descendencia, de su sangre. Y así, estando pastoreando aquellas ovejas en el monte del Sinaí, se le manifiesta el Altísimo en aquella zarza que ardía y no se consumía, y lo escoge para la gran misión al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Allí, cuando Moisés termina aquellos 40 años de historia, yo lo estoy simplificando, cuando Moisés golpea la roca, pero no le da la gloria a Dios. Aunque la única falta que Moisés cometió en ningún momento fue blasfemar contra Dios. Él nunca blasfemó como estos falsos profetas. No. Él solo cometió una falla. No le dio la gloria al Señor en aquel momento de la roca. Eso le costó el no entrar a la tierra prometida. Lideró a todo el pueblo de Israel en 40 años en el desierto. Y cuando ya está en la víspera de entrar, como el Altísimo le había dicho que no entraría, pero en su divina misericordia le da el privilegio a aquel hombre de 120 años ya, a que suba a esa colina que yo he estado allí. Y desde allí se puede ver a perfección la tierra de Israel. Le mostró toda la tierra. Y después que le mostró toda la tierra, llegó el momento. Qué lindo que es esta historia. Porque dice que Dios en ningún momento se lo llevó por viejo. Es más, el análisis que se hace en la declaración de Dios hace que Moisés tenía la misma fuerza con que cuando Dios lo llamó en el Sinaí. Es decir, no murió por viejo, tenía esa fuerza, sino que llegó el momento. Solo que hay un misterio. La Biblia dice que durmió y que el Altísimo ocultó su cuerpo. La palabra que utiliza allí en hebreo, durmió, no es la misma que se utiliza morir. Simplemente el Señor dice que lo hizo dormir. Recuerde que una persona que no ha muerto, sino que está dormido, como por ejemplo de coma, su cuerpo no se descompone. O sea que Dios hace dormir porque Él tiene el poder, sin que su cuerpo se descomponga. Y allí interviene, porque Satanás se mueve en el mundo espiritual. Allí interviene Satanás y quiere robarse el cuerpo de Moisés. Hay muchas teorías. Aunque esta historia es una de las historias que se habla en los libros apócrifos del primer siglo, que se llamaba la Asunción de Moisés. Son relatos que se mencionó y que ya menciona el hermano del Señor. ¿Para qué quería ese cuerpo Satanás? Expertos dicen que lo más seguro es que Satán tenía furia contra Moisés, porque Moisés había sido el instrumento del Altísimo, quien había dejado en ridículo a los dioses que lideraba Satanás en los egipcios. Porque Satán sabía que había sido Moisés el que había dejado en ridículo a todos los demonios que operaban en los egipcios en las batallas contra Israel. Porque Satanás sabía que había sido Moisés el instrumento que Dios había utilizado para la revelación del libro de los libros,
la Biblia. Es posible que esa era la razón que Satán quería agarrar ese cuerpo. Como sabía él que solo estaba durmiendo, él lo quería crear dolor y sufrimiento. Pero recuerde, Dios no permite que Satán ponga más allá sus manos sobre su ungido. Otra es que posiblemente también Satán quería desatar un espíritu de idolatría como los egipcios, pero dentro del pueblo de Israel. Porque no olvide que el ser humano siempre es débil. Es incluyendo Israel, que en múltiples ocasiones cayó también en idolatría. Si Satán mostraba el cuerpo de Moisés a los judíos, algunos dicen podía ser que Israel, por la historia de Moisés, convirtiera el cuerpo de Moisés en una especie de idolatría sin precedente, con lo cual Israel ofendería a Dios. Definitivamente las dos hipótesis tienen poderosas razones por las cuales Satán quería ese cuerpo. Y como son fuerzas espirituales, en nuestro masterclass estamos hablando en profundidad de Apocalipsis y ya casi entramos al capítulo 12 en masterclass, cuando hablaremos del segundo cielo. Cuando Satán finalmente se enfrentará otra vez con Miguel. ¡Wow! ¿Qué batalla habrá sido ese momento? Satán y sus demonios peleando por el cuerpo de Moisés. Y entra el comandante. Por favor, te invitamos a que te hagas miembro de nuestro masterclass o en nuestro canal de YouTube también. Solo inscríbete en nuestro canal de YouTube Antonio Polaines Oficial. Acuérdate de poner la campanita para cuando salgan temas como este. Y en masterclass, donde profundizamos sobre Apocalipsis. En ese momento Satán, con sus fuerzas espirituales, que lo vamos a tocar en masterclass, está batallando para sacar el cuerpo, publicar el cuerpo de Moisés, o a saber si que quería. Y allí interviene Miguel. Tuvo que ser una batalla durísima. Durísima. Como para que, con todititititas las blasfemias que son comunes de Satanás y sus demonios, era como para que el ángel Miguel reaccionara con furia y le dijera: ¡maldito! Pero la Biblia dice que Miguel no quiso preferir maldición sobre un personaje que ya está derrotado. Miguel se dio cuenta que el único que tiene autoridad de juicio y final es el Altísimo Dios Todopoderoso. Profunda enseñanza nos deja esto a los predicadores y a tener cuidado con eso que les gusta estar maldiciendo desde el púlpito. Dios no nos mandó a maldecir a la gente. Dios nos mandó a bendecirlos y a dejar que aún nuestros propios enemigos, que a veces nos enfurecen, como le pasó al mismo Miguel, y queremos nosotros decirle: maldito. Deja el juicio a Dios. Él se encargará. Eso fue lo que hizo Miguel. No lo maldijo. ¿Para qué si ya estaba enjuiciado? Simplemente le dijo Miguel: que el Señor te reprenda. Esa es la enseñanza que nos deja esta enseñanza de Satanás peleando por el cuerpo de Moisés. La enseñanza que nunca tomemos juicio por nuestras propias manos, sino que se lo dejamos al Altísimo. ¿Qué enseñanza más profunda? Sobre no utilizar nuestras emociones, sino dejárselo al Altísimo. Aprendamos de Miguel, que es uno de los grandotototototes que mencionamos en Masterclass. El Señor te reprenda, le dijo a Satanás. Aprendamos de la lección. Somos
para bendición, no para maldición. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga en Cristo Jesús, nuestro Señor.